Es violenta, es abusiva, es mi esposa. ¡Te voy a matar! ¡Salí, loca! Tomé el valor de venir hoy acá para exigir el divorcio. Me agarraba de los pelos, me revoleaba por todos lados y decía, ay, por un tironcito de pelo te pones así. ¡Hijo, ¡sos una zorra! ¡Mira, sos una zorra! ¡Sos una zorra, nena! El hijo de esta señora fue la que atacó a tu abuela. Sí, con otro muchacho. Es que eso es inhumano, doctora. Eso es abusivo. Mi hijo tiene 15 años. Es un niño. Esta es la carita de un inocente. Dile, perdóneme, señora. Perdóneme, señora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Joseph Sanial Dubai dijo: los abusos son minas sordas que tarde o temprano estallan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de este día. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo pensé que la violencia solo existía de parte del hombre, pero también existe de parte de las mujeres. La traición genera violencia. Buenas tardes. Romina, explica tu demanda contra Mary. Explícame quién es y qué exiges para resolver este caso. Mary es una persona enferma. Enferma sos vos. Es violenta, es abusiva y a pesar de todo eso, es mi esposa. Yo vengo hoy acá, tomé el valor de venir hoy acá para exigir el divorcio. Te lo regalo el divorcio, ¿sabés qué? Te lo regalo. Ya sé que me lo regalo. Yo te eché de mi casa. Vine a ¿me tenés exigir el harta, divorcio, nena? una orden ¿Me de tenés restricción harta? porque no quiero terminar como esas mujeres que terminan golpeadas por los hombres o en Pero una sos zanja o exagerada, donde sea. Mary, ¿Qué escúchame, escúchame un momento, escúchame un momento. Escucha un momento. Déjame escuchar la demanda, por favor. Sin interrupción. Mantén un poco de paciencia y de silencio hasta que ella termine para que esto fluya de una manera organizada. ¿Estás casada con esta persona? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 meses. Hace 3 meses. ¿Y has venido a exigir el divorcio? Una orden de restricción Una orden de restricción y $10.000 para poder solucionar mi estatus migratorio en el país. y Te voy a dar $10.000 para Dame plata resolver vos a mí. tu estatus migratorio. Vos me ves todo, nena. Yo te en di el todo. país. Te saqué de esa Migratorio porquería en el donde país. estabas. y me traes Cállate, acá. cállate. Bandera Habla cuando tengas roja. que hablar. Cállate. Ok, cuéntame cómo ha sido esta relación y cuál es la causa del divorcio, etcétera, etcétera. Con Mary nos conocimos hace mucho tiempo, en la secundaria, donde, bueno, uno empieza a descubrir su sexualidad, su preferencia. Yo estaba muy confundida. Ahí la conocí a ella por intermedio de una amiga en común. Y bueno, nos empezamos a llevar bien, teníamos una relación muy linda. Nos entendíamos, estábamos como separadas del resto del mundo, porque, claro, escondidas. Mi familia no lo sabía, mis amigos tampoco. Empecé a perder un poco también contacto con mis amigos para estar con ella. Después, bueno, fue pasando el tiempo, cuando fuimos a la universidad, a la facultad, nos empezamos a distanciar. Ella se vino para acá, para Estados Unidos. Porque ustedes son de Argentina. Somos argentinas, sí, Ok. perdón. Yo me quedé en Buenos Aires. Nunca perdimos el contacto, seguimos siendo amigas, por así decirlo. Ya no hablábamos tanto, pero bueno. Mantenían cierto contacto. Manteníamos el contacto. Ok. Cada una hizo su vida. Yo empecé mi carrera, soy bióloga marina.
Amo el mar, amo bucear, es mi pasión. Pasaron 10 años de nuestra separación y por las vueltas de la vida nos volvimos a encontrar. Es la casa de una amiga en común que tenemos en Buenos Aires. Por suerte estuviste con ella también, ¿no? Todo el mundo estás... No. Decidimos que queríamos darnos una segunda oportunidad porque todavía quedaban cosas pendientes, éramos muy chicas cuando nos conocimos. Ella me propuso venir acá a Estados Unidos con ella. Claro, yo no tenía plata, no tenía nada, tenía un trabajo humilde, biólogas marinas, imagínense que tampoco ganaba una fortuna. Tenía para tener mi casa, mi auto y ya. Ella me dijo que no me preocupara por nada. Ella siempre fue como... Sí, yo siempre fui como todo, más débil, ella siempre fue como más imponente, siempre le di todo. más segura. No hizo nada por mí. Entonces Mirá. como que yo siempre confié en ella. Y bueno, le dije que bueno, que si ella tenía las posibilidades que me gustaría para estar con ella. Bueno, mirá cómo hizo. sacamos mi visa de turista porque la realidad es que yo tenía mi vida también en Buenos Aires, no me podía venir para acá. Vos tenías tu Entonces vida, no decimos- tenías nada en Buenos Ok, Aires. espérate, no te Mary. hagas. Sacaste visa de turista Nos vinimos para acá. y veniste, ajá. Para ver cómo iba nuestra relación, de paso estábamos juntas y de hecho iba muy bien. Ella era súper amable, súper cariñosa, súper protectora. Bueno, con la calidad humana que uno espera que la otra pareja tenga con uno. Pasó 1 mes y medio, 2 meses y ella me dijo, ¿por qué no nos casamos? Yo sorprendida y emocionada o nerviosa, no sé. Bueno, le dije que sí. Y claro, inmediatamente vendí todas mis cosas, mandé a vender todas mis cosas en Buenos Aires porque no tenía plata, no tenía nada y de alguna Sí, me manera diste tu también quería vueltito, retribuir en nuestro ella me matrimonio. dio su Espérate, vueltito Mary, por de esa- favor, espera, ten paciencia. ¿Y se casaron? ¿Dónde? Nos casamos acá, en Nueva York, acá en Estados Unidos. En el estado de Nueva Sí, York. ella me prometió, cuando me propuso matrimonio, me dijo, quédate tranquila que acá está todo bien, es legal, vamos a tener una vida buena, yo te voy a ayudar, vas a poder sacar tus papeles, ayudar. porque yo acá no tenía nada, yo dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mis cosas, mi casa, dejé todo por ella, Ok. dejé toda mi vida. Bueno, se casan en el estado de Nueva York. ¿Allí residían? Sí, así es. Perfecto. Y a partir de ese momento, yo no sé qué fue lo que pasó. No sabe lo que fue. No sé qué fue lo que pasó, No, pero no mi sabes. vida se convirtió en ¿Y un mi vida? infierno. ¿Y mi Desde vida que se qué? casaron. ¿Y mi vida en qué Fue se como- convirtió, Porque, Romina? Mary, Ella se espérate. piensa que ¿Por solamente qué? le ¿Qué afecta a pasó ella? después del matrimonio? ¿Me puedes explicar? Después del matrimonio yo no podía salir a la calle, yo no podía tener amigos, yo no, No podía podía hablar con salir. nadie. Si No la podía esperaba salir. en casa sin maquillarme era porque no me Yo te dejé maquillaba. encerrada Si con me llave. maquillaba era porque A era una ver, no me daba ni 2 pesos para poder comprar la ¿Y comida cuánta para plata cocinar. más querés que te dé? Mínimo. ¿Cuánta plata más querés que Mínimo. te dé, Yo no nena? puedo No te trabajar. banco más. Yo no puedo Le di trabajar acá. todo, ¿Quién le me va a di dar trabajo todo. si no soy legal? No tengo papeles. No yo puedo soy creer. turista acá. Bueno, pero se Acá casaron te hace pagué 3 el meses, pasaje, la no visa. metieron papeles. Ella me prometía que iba a llevar los Yo papeles. le di todo, pasaje, visa, la Y cuando le acá todo el día. preguntaba, En la ¿en casa qué está estado como está? una... Sí, ¡Pará esto- una bata! Loca, Esta es pará, una loca, cómoda. pará 2 un pesos te doy. poco. ¿Sabes qué? Yo me la paso laburando todo el día y me esperas Yo en no casa con un puedo seguir en sanguchito de esta jamón y relación, queso no para puedo más. comer. ¿Cómo querés No que puedo esté? más, no Aunque puedo sea más. tener ahí preparar la comida, Romina. Con La los 2 comida te pesos estoy que me pidiendo. dejás, Ni con siquiera los 2 pesos que me limpies toda la dejás. casa, solamente la comida te estoy pidiendo. no. Ok, entonces no lo puedo creer. ha sido... Es una vaga de mierda. Cuando le preguntaba, mi amor, vamos a ver al abogado, ¿cómo hacemos con los papeles? Ya se ponía loca, se ponía violenta, me agarraba de los pelos, me revoleaba por todos lados y decía, ay, después me pedía perdón y me decía, ay, por un tironcito de pelo, te pones así, Oh, ay, pero había violencia doméstica, física. física. Había- Y psicológica. Nadie te quiere, nunca nadie te va a querer. Yo soy la única persona con la que vas a poder estar. No sé cómo explicarlo, pero nunca en mi ¿Tienes vida yo me alguna imaginé en evidencia una de lo que me estás situación. diciendo? Nunca me imaginé en una situación así. ¿Tienes alguna evidencia de lo que me estás contando? Tengo una evidencia, tomé el valor de filmar una discusión. Una discusión que Una tuvieron. discusión, una pelea. Ujú. Y la traje hoy conmigo. Ok. Vamos a verla, señor director. Sos una porque esto está fuera de contexto. Vos sabés lo que hiciste, Romina. O sea, ¿Qué sabés contexto? perfectamente lo que hiciste. Sos una mosquita muerta. Eso es lo que sos. Eso es lo que sos. Hablo, nena.
pasa? Es una zorra porque sos lo que Hacemos sos. un corto receso y te voy a decir- regresamos te voy a con la decir- respuesta de la demandada en este caso. No se vayan. Ella te propone Sí. hacer un trío sexual con este vecino. Yo vengo aquí con un riesgo ya que soy indocumentado. ¿Para qué viniste si sos un documentado? ¿Qué haces acá? Mirá, Romina, lo que haces. Mirá el video, por favor. O sea que ella venía con todo este plan y te lo contó a ti. ¡Caso cerrado!